estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios como un libro singular. Vamos a ver algunos aspectos importantes en relación a este tema y sentar entonces una base relacionado con nuestras creencias también, que de acá se desprenden claramente todas las demás creencias que la Iglesia tiene en su compilación de las 28 creencias que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué creemos que la Biblia es un libro singular, diferente, particular? Bueno, en primera instancia, vamos a ver qué pasó. Ok. En primera instancia debemos entender que vivimos en una era de hipercomunicación, ¿verdad? La internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, tantos elementos que podemos observar que traen información, ¿verdad? Que llaman la atención, que compiten con nuestras diferentes creencias, con las diferentes posiciones. Todo esto se ve reflejado en un sobreestimulamiento de la mente e incluso en algunos casos algunos cristianos llegan a preguntarse si la Biblia sigue siendo relevante para nuestra generación. Algunas personas se cuestionan, ¿no? Y se hacen esa pregunta, ¿por qué si tenemos tanta información a la mano a través de todas estas fuentes, para qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia puede seguir siendo relevante si tenemos ahora al alcance toda la información? Bueno, tenemos que entender que el enemigo quiere confundirnos a veces. Creo que el día viernes que estuvimos en la PC de jóvenes, estuvimos hablando acerca de una pregunta que nos hicieron allí los chicos, y era cómo podríamos distinguir los engaños de Satanás, incluso cuando él también utiliza
la Biblia, ¿verdad? Como lo vimos en el caso de Jesús, cuando le mencionó que escrito estaba. Y bueno, fácilmente podemos observar que Jesús conocía las escrituras, sabía lo que en ellas se encontraba, y por ello también Jesús pudo utilizarlo como una fuente de defensa y de protección para rechazar los engaños de Satanás, ¿verdad? Pero ciertamente nosotros tenemos que conocerla, tenemos que realmente identificarnos bien con la palabra de Dios y de esa manera usarla de manera apropiada. El apóstol Pedro, la lectura bíblica que leímos al inicio, ¿no? Nos menciona que la palabra de Dios sigue siendo relevante, ¿no? Que hemos sido fundamentados a través de la palabra y que, por supuesto, la palabra no deja de ser. La hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que podemos tener a través de estas fuentes jamás reemplazarán la información y la seguridad que nos da el conocer y entender la verdad que está contenida en las Escrituras. Nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? En la Biblia hay un constante llamado. Por ejemplo, en Mateo 24, 4 y 5, el Señor Jesucristo nos dijo que tuviéramos cuidado porque muchos engañadores saldrían, ¿verdad? Miren que no los engañen, miren que no los engañen. Tenemos un llamado a reflexionar en cuanto a la verdad, en cuanto al conocimiento de la Biblia. En 2 de Timoteo, el apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 4, 1 al 4, nos hablan acerca de los peligros que surgirían en el contexto del acercamiento del tiempo del fin, donde habría un rechazo, habría una comezón, dice el apóstol, por oír nuevas enseñanzas, nuevas ideas que pudieran surgir en el mundo religioso o en el mundo secular, y que lamentablemente eso concluiría en la confusión de muchísimas personas. Ahorita, la semana pasada, sí, nos pasaron una información sobre un grupo disidente que está llegando a Costa Rica, y ellos están trayendo supuestamente un mensaje de una nueva revelación, ¿verdad? Un mensaje de una nueva revelación que según ellos han ido descubriendo, y que están haciendo algunas reuniones en ciertos lugares acá en Alajuela, en Heredia, donde supuestamente muestran algunas posiciones diferentes a las nuestras en relación, por ejemplo, a la Trinidad, en relación a Jesús, su rol en la salvación y otros detalles que claramente están en contra de lo que nosotros hemos visto como verdad en las Escrituras. Y de esta manera nosotros somos llamados a mantener una relación estrecha con la verdad escrita en la palabra, porque ya la palabra de Dios, tanto Jesús como los discípulos, nos hablaron de los peligros. Acá hay una cita que añado acá en el libro Ministerio de Curación, donde dice que la razón por la cual los jóvenes y aún los de edad madura se ven tan fácilmente inducidos a la tentación, al pecado, es porque no estudian la palabra de Dios, ni la meditan como debieran. La falta de fuerza de voluntad firme y resuelta que se manifiesta en su vida y carácter resulta del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No se hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que les inspirarían pensamientos puros y sanos. Aquí podemos observar lo relevante que es la Biblia, conocerla, profundizar en sus verdades, porque nos ayudarían entonces a evitar errores y, por supuesto, a mantener una vida y un estilo en el carácter que pudiera mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. Así que es importante que nosotros dediquemos tiempo
al estudio de las Escrituras. ¿Por qué o qué aspectos son los que hacen a la Biblia tan singular y relevante para todas las generaciones, mis hermanos? A veces las personas piensan que es que la Biblia es un libro desfasado, que pasado de moda, que ya no tiene relevancia, como lo mencionaba anteriormente. Sin embargo, nosotros podemos observar detalles internos y de su composición histórica que realmente hacen ver que la Biblia sigue siendo tan singular y tan relevante para nuestros días como lo fue para los días de las personas que recibieron el mensaje. Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Nos dice allí las Escrituras que, vamos a ver, vamos a leerlo exactamente, esta se me fue de la mente, pero tenemos por acá, vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo 3:16, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Nos dice entonces que la palabra de Dios es inspirada. Ese elemento es sumamente importante. Hebreos 1:1 nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a su pueblo a través de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? O sea, a través de los profetas Dios estuvo en conexión con el pueblo, con sus hijos, con la humanidad en general también, ¿verdad? Podríamos decir. Y sus mensajes fueron recibidos precisamente por hombres que fueron elegidos para transmitir ese mensaje. En Isaías capítulo 1 observamos ese capítulo que es bien interesante. Vámonos a Isaías capítulo 1, donde nos menciona el versículo 2, que oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En el versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Verdad? Claramente las Escrituras hablan de un mensaje directo de Dios a su pueblo, y esto hace que las Escrituras tengan esa relevancia, porque sabemos que hay mensajes que fueron específicos para aquel tiempo, pero fue palabra de Dios, es mensaje que también nosotros podemos tomar para nosotros, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Así que estos elementos hacen que su origen divino sea tan singular y relevante para todas las edades. En cuanto a su historia, la Biblia tiene más de 1500 años, fue su proceso de escritura, ¿verdad? Desde los días de Moisés, cuando se escribiera el primer libro de la Biblia, que fue Job, ¿verdad? Y posteriormente todos los libros que escribió Moisés, específicamente todo el Pentateuco, y desde ahí hasta los últimos escritos que fueron ya parte del canon bíblico que tenemos hoy, pues más de 1500 años en ese proceso, más de 40 autores en 3 continentes, Asia, África, Europa, todos estos escritores distintos, pero con una armonía y conexión literaria en todos sus 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Esa armonía, esa conexión literaria, a pesar de tanto tiempo, de espacio, de escritura, tantos escritores, diferentes lugares, pero hacen entonces de que exista esa conexión, esa armonía, hacen de la Biblia un libro completamente diferente. Por supuesto, podríamos hablar de su alcance mundial en la actualidad, con más de un 95% de la población que tiene acceso a la Biblia, y ni que hablemos del poder y el alcance que tiene hoy a través de las diferentes redes sociales, de los diferentes alcances a través de la internet, ¿verdad? Su contenido, bueno, la Biblia nos ofrece instrucción, nos ofrece historia, conocimiento de Dios, ciencia, arte, como por ejemplo la música, la poesía, sabiduría, ciencias, profecías, promesas,
que encontramos para poder nosotros alimentarnos de una diferente gama de lecturas, de mensajes que tenemos contenidos en la palabra de Dios. Y esto hace de la Biblia un libro sumamente particular, ¿verdad? Así que tenemos todas esas fuentes. Acá en este libro, Ministerio de Curación, nos dice la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo, aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente la vida, ¿verdad? Ciertamente la palabra de Dios tiene esa fuerza, tiene esa acción que ejecuta en la vida de aquellos que la aceptan, la creen y la obedecen, ¿verdad? Esto es fundamental, no hacerla una lectura común, sino que realmente darle el sentido que ella tiene, realmente transformaría la vida de cada persona que tiene interacción. La palabra dice que ella no vuelve vacía, siempre penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones, traspasa los tuétanos, ¿verdad? Y discierne los pensamientos. Así que nosotros podríamos ser grandemente enriquecidos y cada persona sería grandemente enriquecida si fuera a la Biblia con esta disposición, ¿verdad? Así que ciertamente la Biblia es maravillosa por todo esto. La revelación y la inspiración y la escritura de la Biblia. Es interesante estos términos, ¿verdad? La revelación y la inspiración. La revelación alude a las formas por las cuales Dios se revela al ser humano a través de palabras, de actos u otros canales, con el propósito de que podamos conocerlo y entrar en una relación de compañerismo y salvación. La revelación es toda esa fuente de información que Dios nos ha dado para poder llegar al conocimiento de Él, ¿verdad? Sabemos que nosotros en nuestra condición humana no tenemos acceso a Dios directamente. Eso se cortó allá en el Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, pero ciertamente Dios ha seguido comunicándose con el hombre a través de diferentes formas y acá podemos ver que lo hace a través de esa revelación. La revelación se ha clasificado en dos categorías según lo que se ha analizado a lo largo del estudio de la Biblia: revelación general y la revelación especial. En cuanto a la revelación general, acá podemos ver lo que la Biblia nos presenta, ¿verdad? Es la forma universal por la cual Dios se revela a la humanidad. Es accesible para todos los seres humanos en todos los lugares donde existe, ¿verdad? La creación es una de las formas de la revelación general. Los cielos cuentan la gloria los cielos cuentan la gloria de tu nombre, ¿verdad? Y el firmamento anuncia quién es el Señor. Romanos 1:20 nos habla acerca también de que Dios nos habla a través de la naturaleza. Por supuesto, los mismos seres humanos, la conciencia humana, es una forma de la revelación general de Dios. El Génesis 1:26 y 27, donde habla acerca de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. En Salmo 8, 4 y 5, que hizo al hombre solamente un poquito inferior a los ángeles, ¿verdad? Esa manifestación de la creación del hombre en Hechos 17, que habla que incluso los hombres han sido comparados con dioses, ¿verdad? Cuando Pablo está allá en el Areópago en Grecia, ¿verdad? Así que estos elementos nos hablan de que Dios se manifiesta a través de los seres humanos. Por supuesto, la historia, Daniel 2:21, cómo Dios pone reyes, quita reyes, Mateo 24, del 1 al 14, cuando habla acerca de toda la revelación que Jesús habló respecto a lo que estaba por acontecer tanto en Israel como lo relacionado a la historia de la humanidad. En Hechos 13, del 16 al 41, cuando Esteban fue llevado al juicio, ¿verdad?, que le hicieron los judíos y él les habla acerca de cómo sucedió toda la historia hasta llegar a Jesucristo. Así que podemos ver la revelación general de Dios a través de la historia, cómo Él ha actuado a través de la historia
allí lo podemos ver evidenciado. La revelación especial está dirigida a seres humanos específicos y no es inmediatamente accesible para todos, ¿verdad? En la revelación especial, Dios se revela en una forma personal para dirigir a la humanidad del pecado y redimir al mundo consigo mismo. El centro y sustancia de la revelación especial es Jesucristo, Dios en carne humana. Allí podemos verlo en Juan 1, 14 al 18, donde claramente el apóstol Juan habla acerca de cómo Jesucristo fue encarnado. Gálatas 4, 4 habla acerca también de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Como esa fue la revelación más especial que Dios tuvo de sí mismo a la humanidad. Claramente la revelación especial también se contempla desde la elección que hace Dios con ciertas personas, que lo ha hecho a través de los profetas para poder hablar a la humanidad. Esta revelación, como dice allí, no es accesible para todos porque la recibe cierta persona, pero posteriormente es conocida a las demás personas por o a través de esa persona que fue elegida, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en la cual Dios se revela de manera especial. En cuanto a la inspiración, podemos decir que es el proceso en el cual el Espíritu Santo obra en los seres humanos escogidos para impulsarlos a proclamar los mensajes recibidos de Dios. En la inspiración actúan en unidad el elemento humano y la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo podríamos ver en Jeremías, por ejemplo. Vamos a ver Jeremías, vamos a irnos a Jeremías, Jeremías capítulo 36 y versículo 2, ¿verdad? Jeremías 36, 2 dice: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, dado desde los días de Josías hasta hoy, ¿verdad? Entonces, ahí en ese proceso, Dios habló, mostró a Jeremías la revelación y posteriormente le dijo: escribe todo lo que yo te dije, ¿verdad? En ese momento en el cual Jeremías va al proceso de la escritura es que sucede la inspiración. El Espíritu Santo está guiando al profeta para que escriba lo que vio, lo que percibió. Estos aspectos de la inspiración a veces tienden a confundir, porque algunas personas piensan que Dios literalmente estaba ahí dictándole al profeta, mira, ahí va una coma, ahí tienes que poner aquella palabra. No, los profetas utilizaron la información que recibieron y a través del Espíritu Santo transcribieron de la mejor manera posible lo que vieron. Incluso hay expresiones que dicen: me pareció ver cómo. Entonces, o vi cómo. ¿Cómo se llama? Los profetas trataron de explicar de la mejor manera posible lo que vieron. Quizás no fue exactamente lo que vieron, pero trataron de explicar de la mejor manera posible, utilizando las palabras que estaban a su alcance y en su contexto para poder transmitir el mensaje que Dios había determinado para ellos, ¿verdad? Así que así funciona la inspiración a través del Espíritu Santo en la vida el profeta. Uno de los mayores retos que tenemos como cristianos es el de llegar a conocer y comprender la voluntad revelada de Dios. Aquí ya hablaríamos acerca de lo que es la interpretación, ¿verdad? Ciertamente los mensajes revelados ahora deben de ser comprendidos y esto nosotros tenemos que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Pero si malinterpretamos mal las escrituras, llegaríamos a conclusiones inapropiadas y por consecuencia a entender y ver mal a Dios de una manera distinta a la que Él dejó para nosotros en su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la Biblia, debemos entonces tratar de ponernos los anteojos de la mejor manera posible, comprender lo que estuvo dado por Dios para no comprender mal la revelación, sino aceptarla de la mejor manera y llegar al punto al cual Dios quería
que llegáramos a través de esa lectura. ¿Por qué es necesario la interpretación o por qué se hace necesaria la interpretación? Bueno, primero, número uno, por la limitación de nuestra mente, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34, Isaías 55, 8 y 9, habla acerca de la limitación que tiene el ser humano para comprender la revelación, ¿verdad? Entonces hay elementos que fueron revelados y que llegamos y decimos, pero no lo logro entender, ¿verdad? No lo entiendo. Esa limitación hace entonces que se requiera de un proceso de interpretación debido a la obnubilación de la mente humana por causa del pecado. Allí podemos ver en Romanos, este ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 21, es muy claro. Dice allí el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa nublación sucede por causa del pecado, ¿verdad? Y nos impide muchas veces comprender la voluntad de Dios. Es por eso que a veces encontramos a personas que tratan de interpretar la Biblia bajo la acción del pecado y llegan a conclusiones completamente torcidas en relación a Dios, ¿verdad? Y comienzan incluso a juzgar a Dios a través de la revelación, poniendo duda en sus mentes, ¿ok? Entonces, por eso también, debido al pecado, a esa nube que genera en la mente, se hace necesaria una buena interpretación, ¿verdad? Por la brecha histórica, claramente, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos a más de 3.000, vamos a ver, a más de 3.500 en algunos casos, años de historia, ¿verdad? Esa brecha, y en algunos casos a más de 2.000 años, ¿verdad? De historia. Entonces, tenemos toda esa brecha, claramente que también es importante poder realizar un trabajo apropiado para la interpretación. La diferencia entre los idiomas es otro elemento que hace necesaria la interpretación, ¿verdad? El hebreo, el griego, algunas secciones en arameo, la complejidad de los idiomas antiguos, pues claramente hacen necesaria una buena interpretación. Esto nos ayuda un poco hoy con las traducciones actuales. Sin embargo, no siempre las traducciones son lo suficientemente claras para darnos a entender, ¿verdad? Sin embargo, cuando hacemos ese análisis interpretativo de los idiomas y demás, podríamos llegar a una mejor comprensión de lo que fue revelado. A pesar de todo esto, Dios quiere que lo comprendamos. El mensaje de la Biblia no está oculto ni oscurecido de manera que requiera una clave externa, esotérica, para llegar a comprender lo revelado. Las escrituras fueron dadas por Dios como una revelación para toda la humanidad y todos podemos llegar a la mejor comprensión de Dios y de su voluntad si lo hacemos de la manera correcta, ¿verdad? Así que no es un asunto de complicarnos la palabra de Dios, hay que seguir ciertos pasos y podremos entonces llegar a la buena comprensión. La interpretación de la Biblia en la historia. Bueno, en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los levitas tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Ahí están los pasajes para que usted los pueda anotar y ver cómo Dios utilizó a personas en la antigüedad para poder dar a entender los mensajes que él había dejado. En el Nuevo Testamento, la interpretación de la Escritura era una tarea de la iglesia entera y no se restringía a unos cuantos especialistas, aunque claramente hubieron algunos que recibieron un mensaje especial para mantener esa comunicación, cuando por ejemplo Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Enseña, exhorta, anima con toda verdad, predica la palabra, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, sin embargo, hay una apertura a que todos los miembros de la iglesia puedan llegar a una comprensión de las escrituras reveladas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también estos pasajes que nos hablan de ese proceso, como la iglesia ahora en el Nuevo Testamento no tenía un cuerpo colegiado específico como lo hubo en el Antiguo Testamento, como los levitas, los sacerdotes y demás, sino que ahora también había la posibilidad de que todos participaran en ese proceso de comprensión, ¿verdad? Aunque recordemos que en aquellos tiempos no había tanto acceso como lo hay hoy a los escritos, pero sin embargo lo que estaba al acceso para ellos que fuera lo mejor comprendido posible. Hay principios fundamentales en el proceso de la interpretación
El primero de ellos es la Biblia y solo la Biblia, ¿verdad? Como lo dice Isaías 8:20, la ley y el testimonio. Si no les ha hablado conforme a esto, no creáis. En este elemento podemos ver que la Biblia es su propia intérprete, ¿verdad? Debemos acudir constantemente a la Biblia para llegar a la mejor comprensión posible. La primacía de las escrituras, o sea que siempre la Biblia debe de sustentar las creencias, la suficiencia de las escrituras. La Biblia permanece como la única guía infalible de la verdad, ¿verdad? Como lo dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ahí en Juan 17:17, en 2 Timoteo 3:16 al 17, donde nos dice que las escrituras fueron inspiradas por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir a todo hombre en justicia, en Hebreos 4:12, donde también el apóstol nos escribe en relación a que la única guía infalible es la Biblia, ¿verdad? Para poder llegar a la comprensión. Ese elemento es importante. La totalidad de las escrituras, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿verdad? Tanto Antiguo como Nuevo Testamento, deben de ser analizados para llegar a una buena comprensión de lo que Dios nos ha revelado. No podemos pretender eliminar el Antiguo, basarnos solo en el Nuevo, o basarnos solo ¿cómo se llama? El Antiguo, eliminar lo nuevo, y esas confusiones no nos ayudan a llegar a una buena comprensión. La armonía de las escrituras, ¿verdad? Comprender que no hay contradicciones. En Romanos, por ejemplo, 3:18, del 10 al 18, tenemos citas escriturales de Eclesiastés 7:20, del Salmo 14:2 y 3, del 5:10, del 10:17 y de Isaías 59:7 y 8. Solo ahí, en ese pasaje, el apóstol Pablo en Romanos 3, del 10 al 18, utilizó esa conexión de todo esto en esos versículos, ¿verdad? Utilizó Eclesiastés, Salmos, Isaías, para dar esa idea. Entonces hay una armonía estructural en las escrituras y debemos, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar entonces esa armonía. No puede ser que en el Antiguo Testamento diga una cosa y que ahora en el Nuevo Testamento se contradiga por completo alguna posición de Dios. Por ejemplo, podríamos decir esto en relación al sábado, ¿verdad? ¿Cómo es que si Dios habló tan claramente del sábado como el día del Señor en el Antiguo Testamento, ahora vendríamos al Nuevo Testamento y vamos a pensar que hubo un cambio en cuanto al día de adoración o en cuanto a la estructuración o un cambio significativo en cuanto a los 10 mandamientos? Allí encontraríamos una contradicción y es lo que lamentablemente muchos han llegado a hacer, ¿verdad? Para ir concluyendo, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta respecto a la Biblia. Número 1, estudiarla con la convicción de fe de que en ella podemos recibir la voz de Dios que nos habla personalmente, ¿verdad? Número 2, prestar especial atención a sus numerosas promesas, ya que en ellas encontramos seguridad del perdón, la paz del corazón y la mente, el consuelo en tiempos de sufrimiento, la esperanza para afrontar esta vida y conocer así el amor y la misericordia de Dios para nosotros, ¿ok? Entonces ahí tenemos todos estos puntos que debemos considerar a la hora de acercarnos a la Biblia. Confiar en la palabra de Dios como la palabra segura en la cual podemos sustentar nuestra fe y conocimiento de Dios y su verdad revelada. Y tomar en cuenta los principios fundamentales revelados en las Escrituras, que son igualmente relevantes para la humanidad en el pasado y en el presente, ¿verdad? Hay principios fundamentales que están allí, que debemos extraerlos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para poderlos asimilar en nuestros días. Hay un llamado directo en las Escrituras a los creyentes. Santiago 1:22 nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Queridos hermanos, la palabra de Dios es maravillosa, pero hay que vivirla, hay que aceptarla, hay que ponerla en práctica. Las Escrituras deben de ser llevadas a la práctica a través de la presencia del Espíritu Santo. El objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios nos domine a nosotros, que cambie nuestra vida y nuestra forma de pensar, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15, dice allí: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Esa acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mis hermanos, no podemos desligar el conocimiento de las Escrituras de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros tenemos conocimiento de las Escrituras, pero tenemos la ausencia del Espíritu Santo, venimos a ser como símbolo que resuena, ¿verdad? Lo que dijo el apóstol Pablo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, nos podemos convertir en fariseos, ¿verdad? En personas legalistas, en alguna forma equivocada, porque el Espíritu Santo es el que nos dará a nosotros la verdadera convicción y la verdadera forma de vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. No podemos dejar de depender de la guía del Espíritu Santo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús memorizó las Escrituras, lo vemos allá en Lucas capítulo 4, del 4 al 12. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, como lo hizo el Señor Jesucristo en Lucas 22, 42, cuando Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo vine para hacer tu voluntad, ¿verdad? Y se sometió completamente a la voluntad del Padre. Así nosotros también debemos someternos a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, vivir la verdad en obediencia, como lo dijo Jesús en el capítulo 15, versículo 10. Allí encontramos ese mensaje: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No podemos estar debatiendo, será, no será, lo creo, no lo creo. No, si está en la palabra, si tiene el fundamento, yo lo creo y lo obedezco. Usar la palabra para cumplir la misión. Este elemento es fundamental. La palabra de Dios es dada a la iglesia para que nosotros cumplamos la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos que cumplir esa misión y usar la palabra para cumplir la misión, no para atacar, no para señalar, no para juzgar, sino para llevar esperanza y salvación a aquellos que aún no han encontrado salvación en Cristo. Usar la palabra para corregir el error, como bien lo hizo Jesús en Lucas 22, 29. Jesús les dijo, ignoráis o erráis más bien porque desconocéis las Escrituras. Entonces, sí, debemos corregir, pero debemos hacerlo también contacto con la forma adecuada, ¿verdad? No estar agarrando a biblazos a las personas, sino corrigiendo con amor a través de las Escrituras. Los que no solo oyen, sino que hacen las palabras de Cristo, ponen de manifiesto en el carácter la operación del Espíritu Santo. El resultado de la obra interna del Espíritu Santo se demuestra en la conducta externa. La vida del cristiano se oculta en Cristo, en Dios, y Dios reconoce a los que son suyos, declarando, vosotros sois mis testigos. Ellos testificarán que el poder divino está influyendo en su corazón y dando forma a su conducta. Sus obras dan evidencia de que el Espíritu está actuando en el hombre interior. Los que se relacionan con ellos están convencidos de que tienen a Cristo como su modelo. Mis queridos hermanos, hagamos de Cristo, de su palabra, lo mejor en nuestras vidas. No desconfiemos de las Escrituras. Esperemos siempre en Dios. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Vendrán engaños, vendrá confusión. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios, que es el fundamento sólido. Jesús dijo, el hombre insensato es aquel que, habiendo escuchado mis palabras, construye su casa sobre la arena, pero el que las oye y las pone por práctica es sensato, está construyendo sobre la roca que es un símbolo de Cristo, pero también de la firmeza y la solidez que hay en la palabra de Dios. Confiemos en ella, vivamos nuestra fe ligados a la esperanza que obtenemos del estudio de la palabra de Dios.
Cariñoso Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por habernos permitido reunirnos a través de este medio, meditar en su palabra. Queremos pedirle, Señor, que tú puedas sostenernos siempre bajo la dirección de tu Santo Espíritu, firmes en la verdad que hemos creído. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales surgen muchos vientos de doctrina, mucha confusión, mucha duda respecto a la verdad. Te rogamos, Señor, que puedas guardarnos a cada uno de nosotros, que puedas darnos ese interés para profundizar cada día más en el conocimiento de lo que tú nos has dejado, revelado, y sobre todo, Señor, que podamos tener un espíritu humilde para poner en práctica todo lo que tú nos enseñas y de esa manera podamos mostrar a otros tu amor. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdales en sus actividades de esta semana, protégelos, líbralos de todo mal, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, líbralos, Señor, ayúdales a tener éxito en cada aspecto de sus vidas, guarda de sus matrimonios, guarda de sus hijos, guarda, Señor, de sus trabajos, que todo, Señor, lo que ellos hagan pueda evidenciar que tú eres su Dios y que estás a su lado. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice los proyectos que tenemos para lo que falta de este mes, el mes entrante, que tú, Señor, nos dé la fuerza y la sabiduría para llevar a cabo tu obra. Perdona nuestras ofensas, derrama, Señor, tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.